Pareciera que todo va mal, pareciera cada vez peor. Ver el tiempo así pasar, sin ninguna dirección. Pareciera una prueba mi fe, que ya me es difícil creer. Y aún si llego a dudar, así como los padres de la fe, preguntar si va a pasar lo que un día decidieron creer. No, no, pero sé que vas conmigo, de mi lado te sigo, siempre Cristo me recuerdas. Tus promesas, Jesús, Él sí, amén, Él está a mi favor, cuando todo dice que no, trabajando, obrando, madurando mi fe. Jesús, Él sí, amén. Oh, sí, amén. Yo confío que sigues obrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad y tu misericordia en todos mis días me seguirán. Yo confío que sigues obrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad y tu misericordia en todos mis días me seguirán. Jesús, Él sí, amén, Él está a mi favor, cuando todo dice que no, trabajando, obrando, madurando mi fe. Jesús, Él sí, amén. Aleluya, a mis dudas diré. Jesús, Él sí, amén. Aleluya, a mis miedos diré. Jesús, Él sí, amén. Jesús, Él sí, amén. Jesús, Él sí, amén. Yo confío que sigues obrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad y tu misericordia en todos mis días me seguirán. Yo confío que sigues obrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad
Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes en este inicio de año 2026, compartiendo juntos la palabra de Dios. Emociónate, emociónate porque Dios tiene para este año 2026 cosas increíbles. Lo único que necesitamos hacer es ponerlo a Él adelante para que Él nos guíe. Ahora, imagina nada más. Si fuera hoy el 31 de diciembre de 2026, ¿qué hubieras querido que pasara? ¿Sabes? Dios, Dios tiene cosas que no te imaginas. Dios ha planeado cosas que nunca hubiéramos pensado, tan increíbles. Mira esta promesa que Dios tiene para nosotros en este año. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esa es la promesa de Dios, no solamente para este año, para toda nuestra vida. Y de eso trata la enseñanza de hoy. Vamos a poner mucha atención, vamos a disponer nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, inicio con esto. Sabes, quiero hacerte pensar, quiero que despiertes tu mente, quiero que despiertes tu imaginación. Imagina esto. Si estuvieras en una isla desierta y solamente pudieras llevar tres cosas para sobrevivir, ¿qué llevarías? Piensa bien. Una isla desierta, tres cosas nada más puedes llevar para poder sobrevivir. ¿Qué llevarías? Me espero tantito, apúntalo ahí en tu cuaderno, por favor. Yo he escuchado muchas respuestas. Tres cosas. He escuchado una pareja, un celular, yo no creo que te sirva mucho un celular. He escuchado gente que dice, bueno, una cobija para tapar, etcétera, etcétera. Muchas respuestas. Mira, al final de este mensaje te voy a dar la respuesta correcta. ¿Ven? Ahora, ¿por qué te hice esta pregunta? Porque estamos iniciando el año. Y yo te puedo asegurar que tú no solamente quieres sobrevivir en 2026, quieres que te vaya muy bien. La promesa de Dios es un año increíble. Ahora el punto es, ¿qué necesito para esto? De eso nos va a hablar Dios hoy. Amén. Ahora, vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos? Para que sea Dios el que nos hable. Porque hemos iniciado muchos años, hemos vivido ya algunos años que no han sido tan increíbles. Pero hoy Dios nos dice, tengo para ti algo que no te imaginas, algo maravilloso. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos diga cómo vivir de esta manera. Así es que cierra tus ojos si te sientes cómodo y le decimos a Dios, Dios, confiados en que si dos o más nos reunimos en tu nombre, tú prometes estar con nosotros. Y hoy te queremos pedir, Dios, que lo que tienes preparado para nosotros, tú lo logres. Dinos cómo, Señor. Dinos cómo este 2026 puede ser algo increíble. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. ¿Ok? Bueno, los creyentes. Los creyentes tenemos un Dios increíble, un Dios que hace milagros. Ahora, el milagro más grande que me ha tocado vivir me pasó a mí. ¿Sabes? Déjame te lo cuento, Dios llega a mi vida en el momento en que el más lo necesitaba, en el momento en que toqué fondo. Él me abre los ojos y me hace ver el desastre de mi vida y me ofrece cambiar todo. ¿Sabes? Él extendió su mano y el milagro más grande es que me haya convencido de que yo lo necesitaba y yo extendiera mi mano para agarrar de él. Él llevaba años buscándome, llevaba más de 10 años buscándome. 10 años antes, él me buscó y yo no quise. Pero ese día, él hizo que yo entendiera que lo necesitaba. Y le dije que sí y le pedí perdón, le abrí mi corazón y lo recibí como mi Salvador y le entregué mi vida. Y Él la cambió, la llenó, ¿sabes? Lo que yo nunca pude, lo que nadie pudo, Él lo hizo, llenar mi vida. No volví a buscar, lo encontré. Mejor dicho, Él me encontró. Ahora, en estos más de 35 años que tengo de que pasó este milagro, que sigue pasando con Jesús, he visto a mucha gente, familiares, amigos, conocidos y no conocidos, pacientes con los que he tenido la oportunidad de compartir esto, que veo
Es evidente que lo necesitan, que necesitan a Jesús. A muchos he tenido la oportunidad de compartirles lo que me pasó, cómo Dios llegó a mi vida y la cambió. Algunos lo han aceptado, han hecho lo mismo que yo, pero otros desgraciadamente, muchos no han querido. Y he visto cómo sus vidas han ido de mal en peor, aferrándose a ese rechazo. Ahora, algo que me asombra mucho de este milagro que te cuento es que no me explico cómo yo le pude decir a Dios que sí. Cómo yo sí y tantos no. Porque yo ni siquiera lo busqué. ¿Cómo alguien como yo pude decirle a Dios que sí? Porque yo me conozco. Nunca voy a dejarle de dar gracias a Dios por el milagro que hizo conmigo. Ahora, en este planeta, el 75% de la gente, más de 5.500 millones de personas, practican una religión. ¿Sabías que hay más de 4.000 religiones en este mundo? Mira, tan solo en mi familia practicamos 3 religiones diferentes, pero solamente una de estas 4.000 es la verdadera, es la del Dios verdadero. Y es aquella que ofrece salvación por medio de Jesús. Salvación que se regala si tú te arrepientes. Salvación que costó la sangre de Dios mismo en la cruz de Jesús. Salvación que vino por medio de Jesús y no por lo que hace el hombre. Y si tu religión se basa en esto, entonces estás en la religión verdadera. Pero por desgracia, muy pocos estamos en la verdadera. Y sabes, en vez de llenarnos esto de soberbia, nos llena de gratitud. Porque imagina qué triste que además de vivir en una mentira donde nunca pudiste disfrutar de lo que Dios tenía para ti, al final de esa vida, te enfrentes a Dios y Dios te diga, no te conozco, apártate de mí, no te conozco. Nunca me diste la oportunidad de tener una relación contigo. Sería tremendo, ¿no? Pues mucha gente va a pasar esto. ¿Sabes por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Él fue quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y lo único que tienes que hacer es creer. Dice Dios, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No entiendo cómo Jesús pudo amar a alguien como yo. Pero el amor de Dios no es para que lo entiendas, es para que lo disfrutes. Y mucho menos entiendo que hoy yo te esté hablando de Él, que Dios me haya dado el privilegio de hablarte de Él, sin duda un verdadero milagro. Ahora, la pregunta es esta: ¿ser salvado por Dios, ir al cielo, disfrutar de esa vida, será todo lo que Dios quiere de ti y de mí? ¿Decir que somos cristianos? ¿Eso es todo? ¿Una salvación que nos regalaron que no merecíamos? Pero ¿será eso todo? ¿No querrá Dios algo de mí? ¿No esperará Dios algo de mí? No estoy hablando de ayúdate que yo te ayudaré. No estamos hablando de eso. ¿Sabes? Estamos hablando de que será todo de allá para acá y no hay nada de aquí para allá. Que la religión cristiana se trata de recibir, de ser bendecido, de pedir, pedir, pedir y de Dios darme, darme y darme. Y yo solamente estar de receptor. Todo de allá para acá, nada de aquí para allá. No es que hagamos algo para Dios, pero ¿de eso trata la vida cristiana? No, claro que no. De eso Dios nos quiere hablar en este mensaje. Un día Jesús se extravió. Bueno, se le extravió a sus papás. José y María lo estaban buscando y no lo encontraban. ¿Cuándo lo encontraron? Él siendo un niño. Le preguntaron, ¿dónde andabas? Estábamos preocupados por ti. Y Jesús le respondió, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté? ¿Los negocios de mi Padre? El día que conociste a Jesús, tal vez no lo sabías, pero Dios te contrató para su negocio. Y su negocio es la gente, que la gente lo conozca. Te comenté al inicio de la isla desierta y de las cosas que necesitabas para subsistir, ¿te acuerdas? Bueno, hoy
Dios nos va a decir lo que necesitamos, no para subsistir en este 2026, sino para vivir ese año increíble. Y no solamente 2026, lo que resta de nuestras vidas. Amén. Ahora ponemos mucha atención y lo primero que tú y yo necesitamos para esto, para vivir esas promesas de Dios, es tener un destino. ¿A dónde quieres llegar a fines de 2026? A ese destino se le llama visión. Mira, nuestros días son muy importantes para Dios y Dios quiere usarlas en su negocio. Porque, porque, porque es importante tener una visión. Porque como ovejas necesitamos un pastor que nos guíe, que nos dirija, que nos lleve a donde quiere llevarnos. Una visión. ¿Sabes? Y Él ha planeado hacer cosas increíbles por medio de ti y por medio mío. Dice en el libro de Efesios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. ¿Sabes? Hay un plan, hay una ruta, hay un destino, hay un propósito de Dios para tu vida y para mi vida y lo tenemos que entender. ¿Sabes? Dios tiene un plan para nosotros y Dios nos quiere llevar a donde Él ha planeado. A eso se le llama visión. Y Dios claramente nos advierte que sin visión, sin entender lo que Dios quiere, sin entender a dónde nos quiere llevar Dios, nos vamos a extraviar. Donde no hay visión, dice el libro de Proverbios, el pueblo se extravía. Por eso es muy importante que escuchemos a Dios a dónde nos quiere llevar. No solamente te decía en este año, la ruta para nuestras vidas, visión. Ahora, hay una visión de Dios para nosotros. Ahora, hablar de una visión no significa que ya hayamos llegado, no, pero para allá vamos, estamos en camino y vamos a llegar para allá, Dios lo promete. Ahora, de manera general, déjame contarte la visión que Dios me ha dado para la iglesia Selah, para la iglesia a la cual pertenecemos. 4 cosas muy importantes, como 4 estaciones del metro a los que vivimos en la Ciudad de México, es como 4 estaciones del metro para llegar a nuestro destino. 4 cosas de las más importantes de la visión a donde Dios nos quiere llegar. La primera, amarlo a Él. La segunda, amar a nuestras familias. La tercera, amar a los demás, a la gente. Y la cuarta, que tú y yo compartamos esperanza. Esa es la visión. Allá nos quiere llevar Dios. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. El primero y el más importante, amar a Dios. Dios quiere y lo va a lograr en nuestras vidas que lo amemos, que Él sea lo más importante, que Él sea el centro de nuestras vidas. Es para Él lo más importante. Dios lo llama el primero y más grande mandamiento, el punto más importante. Y que esto sea una realidad en nuestras vidas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí es donde Dios nos quiere llevar como el primer punto, la primera estación. Y para ello, Dios va a usar su palabra como la principal herramienta para lograrlo. Porque Dios y su palabra son lo mismo, ¿sabes? Y si para Dios lo más importante es que lo amemos, que Él sea lo primero, tienes que amar su palabra. No ir a su palabra por obligación, sino que la Biblia sea nuestra necesidad, como dice textualmente, como un niño tiene la necesidad de leche, de ser con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Dios quiere que la palabra sea nuestra necesidad, que la Biblia sea la luz que ilumine nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y que el amor que Dios pide que tengamos, que ese amor se demuestre en la manera como obedecemos a su palabra. Dice, el que me ama, obedecerá mi palabra. Este es el primer punto a donde Dios nos quiere llevar. Allá nos ve Dios. Segundo punto, amar a nuestra familia. Mira, el segundo mandamiento, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto, el amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo más importante que hay, vive en nuestra casa, es nuestra familia. Y Dios ha planeado que tú y yo, que esta iglesia, ¿sabes? Después, que lo más importante para nosotros después de Dios sea nuestras familias. En un mundo donde lo normal
es ver familias destruidas. Dios ha planeado que la gente vea nuestros hogares, lo que Él ha hecho en nuestros hogares, que vea cómo nos amamos como esposos, cómo nuestros hijos nos honran, cómo los padres amamos a nuestros hijos y que la gente al ver nuestros hogares quiera conocer al Dios que ha transformado nuestras vidas. ¿Sabes? Dice el libro de 1 Timoteo, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano, es más, tal persona es peor como quien nunca ha creído en Dios. Que Dios sea lo primero y nuestra familia, después de Dios, lo más importante. Al tercer punto, la tercera estación a donde Dios nos quiere llevar es amar al prójimo. Dios quiere llevarnos a esa estación. Dios quiere quitarnos el egoísmo y llevarnos a interesarnos por los demás. Tan importante es esto, que dice Dios, si haces esto, cumpliste con todo, porque toda la ley se resume en un solo punto, en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo, amar al prójimo. Y sabes, la última estación, Dios ha planeado y Dios ha dicho que somos la luz del mundo. Lo que este mundo necesita es una iglesia que entienda para qué estamos aquí. ¿Sabes? La inmensa mayoría de la gente que pasa frente a nosotros necesita conocer al Dios que nos salvó. Y que lo que nos ha pasado, haberlo conocido, sea el anhelo de nuestras vidas, sea nuestra principal motivación, nuestra principal función. Dios nos dice, vayan y hablen de mí. Ahora, 4 puntos, 4 estaciones. La pregunta es, ¿cómo lograr esto? ¿Cuál es la clave para lograrlo? ¿Sabes? Tengo el propósito de salir de esa isla desierta y sé a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a un 2026 increíble donde Dios sea lo más importante, mi familia, la gente que comparta lo que Dios ha hecho conmigo. Yo quiero esto, quiero llegar ahí. Todo está perfecto, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo llegar? ¿Sabes? La respuesta está en el pasaje que te voy a leer. Dios nos ha regalado un año nuevecito, 12 meses sin usar, 365 días. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Quieres aprovecharlos como Dios quiere? ¿O va a ser un año más desperdiciado, viviendo la vida cristiana a nuestra manera? Vamos a leer el pasaje donde Dios nos va a dar las herramientas para poder vivir ese año increíble, esa vida increíble que Dios tiene para nosotros y está en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Dios nos dice por medio de Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Aquí están las herramientas, aquí está la clave. ¿Sabes? En, en este mundo lleno de religiones, la gente está confundida acerca de lo que es la religión y existe un peligro muy, muy grande que nosotros hagamos de nuestro cristianismo una religión a nuestra manera. Por eso Dios nos está dando las herramientas para poder vivir, llegar a donde Él nos quiere llevar. Y la primera herramienta que necesitamos es coherencia. ¿Sabes? Que haya coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. ¿Sabes? Que haya coherencia entre lo que decimos creer y en que lo que nosotros vivimos. Porque normalmente cuando la gente escucha la palabra religión, la gente lo rechaza. Es común que los creyentes digamos, yo no practico ninguna religión. Yo tengo una relación personal con Dios. Sí es común que digamos esto. Porque tenemos en la cabeza la idea que la religión es algo malo. Lo relaciona a mucha gente, lo relacionamos con hipocresía, reglas, costumbres, con caras largas de no felicidad. ¿Sabes? La religión no es lo que crees o dices creer. La religión es lo que vives de lo que crees. Esta es la religión. Es más de lo que vives que lo que dices. Y si tú vives distinto a lo que crees, vives una mentira, es una religión falsa. Hoy el mundo está lleno de religiones falsas, de hipocresía. Y el cristianismo no se salva de esto. Por eso Dios nos habla de ser
íntegros, de poder ser personas que vivan de acuerdo a lo que predican. Mira, desgraciadamente hoy, que haya coherencia en nuestras vidas de lo que creemos con lo que vivimos. Porque hoy desgraciadamente muchos creyentes están enfocados al rito del domingo, lo que pasa el domingo. En su manera de vivir no hay cambios de lunes a sábado, pero el domingo sí somos diferentes. Es como si sobornáramos a Dios. Mira, Dios, me bendices y vengo el domingo, pero de lunes a sábado vivo como yo quiero. Esa va a ser mi religión. Y obvio, Dios rechaza esto. Dios, Dios cuando nos habla de la religión que él acepta, nos dice la religión pura y sin mancha. Él no está hablando de lo externo, está hablando de lo interno, coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. La religión no se trata de cumplir mandamientos, se trata de ser transformados por Dios. Dios, Dios le reclama a mucha gente por su hipocresía. Gente religiosa donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mira, amigo, tú y yo podemos estar viviendo una religión correcta, aparentemente correcta ante los ojos de los demás y ante Dios, Dios rechazarla como falsedad. Porque la religión que Dios le agrada es la religión pura y sin mancha. Puro, no lo externo, ¿sabes? Puro, lo interno, que concuerde con lo externo. Puro habla de integridad, de sinceridad, de no fingir. Solo quien vive así puede acercarse a Dios. Solo si le ofreces a esto a Dios, Dios lo puede aceptar. Puro, sin mancha. No solamente en apariencia, sino en esencia. Ahora, no estamos hablando de perfección al hablar de puro y sin mancha. Estamos hablando de coherencia espiritual. Una fe donde el pecado queda fuera. Ahora, pura y sin mancha. Y quien evalúa nuestra religión, si es aceptable o no, es Dios. ¿Sabes? No es un rito externo, eso no es suficiente. La religión que Dios acepta es que la que refleja a Él. La religión pura y sin mancha. Y cuando vivimos así, una fe auténtica se refleja en nuestra relación con el prójimo. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Cuando tú y yo vivimos una religión pura y sin mancha, una religión limpia, honesta, coherente con lo que predicamos, ¿sabes? Entonces vamos a voltear a ver al prójimo necesitado y vamos a atenderlo, a la gente vulnerable. Vamos, vamos a tener compasión por ellos, nos va a doler lo que les pasa y vamos a hacer algo para ayudarlos. No lástima, compasión. ¿Sabes? Ayudar a los necesitados es lo que Dios quiere. Porque Yahvé, de ahí viene la palabra Jehová, habla, significa el Dios que se convierte en lo que su pueblo necesita. Y Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. ¿Sabes? Si decimos que amamos a Dios, no podemos olvidarnos del prójimo y menos del necesitado. No se trata de emociones, no se trata de, ay, qué feo siento, sino de un compromiso real, aunque nos lleve esto al sacrificio. Eso es fe verdadera. ¿Sabes? La religión pura y sin mancha se ocupa del necesitado. Es un resultado normal. Ahora, no podemos ser indiferentes con el que sufre. Y los primeros que nos tienen que interesar, a los primeros que nos debemos de dedicar, son a los de casa. Así que tengamos la oportunidad, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos manda, después de tener una religión pura y sin mancha, automáticamente nos va a interesar el prójimo, sobre todo los de casa. Y no estamos hablando de palabras, estamos hablando de ayuda real. No necesita la gente, muchas predicciones necesitan ayuda. Las viudas y los huérfanos. En nuestra iglesia hay viudas y huérfanos.
Son gente necesitada, representan a la gente necesitada. Madres solteras, ancianos abandonados, familias en quiebra, enfermos sin apoyo, personas solas en la iglesia. Esos son las viudas y los huérfanos de hoy. Y tenemos mucho que hacer en nuestra iglesia. Porque mira, amigo, la sana doctrina sin amor es doctrina enferma. No podemos hablar de la gracia de Dios y ser indiferentes ante el dolor. No podemos hablar de teología sana y cerrar nuestros ojos ante la necesidad. ¿De qué sirve tener hasta un lugar precioso y no ayudar a los necesitados? Ahora, ayudar al necesitado no es un ministerio opcional de la iglesia, no, no, no. Es un fruto normal de una relación auténtica con Dios. Y el tercer punto, Dios nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Este punto es muy importante. Mira, puro y sin mancha, no solamente tiene el fruto de ayudar al necesitado, puro y sin mancha también habla de conservarnos limpios en este mundo, de la corrupción de este mundo. Porque tan importante es la compasión como la santidad, amigo. Sin santidad, las reuniones solamente se convierten en reuniones sociales. Mira, pura y sin mancha, no habla de perfección. ¿Sabes? Cuando habla de pureza, la mancha habla de un error, habla de impureza, impureza que Dios rechaza. Cuando esto hay en nuestras vidas, Dios lo rechaza. Dios habla de un altar, Dios no habla de un altar limpio, Dios habla de una vida limpia. Eso es lo que Dios nos quiere en un mundo contaminado, que nos presiona para hacer lo contrario a lo que Dios dice. ¿Sabes? Una vida limpia, una vida pura y sin mancha, ha decidido no ceder ante el mundo, porque recordamos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O almas adúlteras, dice Dios. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien se constituye amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo al mundo. Ahora, no pensemos que ayudar al prójimo con una vida doble, una vida sin coherencia, preocupado solamente por la apariencia externa, por lo que hacemos, pero por dentro descuidados, eso Dios no lo aprueba, claro que no. Mantenernos sin mancha en este mundo. Ahora te hablo de algunas manchas modernas. Por ejemplo, que nuestra meta sea ser cool y no íntegro. Una mancha moderna de nuestros tiempos es interesarnos más en crecer en el número en la iglesia que en santidad. Suavizar el evangelio para no incomodar a los oyentes. Hablar de amor, pero no hablar de arrepentimiento. Hablar de gracia, pero no hablar de santidad. ¿Sabes? Ver la iglesia como una organización y no como una familia. ¿Sabes? Esas son algunas de las manchas, contaminaciones del mundo. Esto es lo que Dios ha planeado. Esta es la religión que Dios acepta y es la que nos va a llevar a donde Dios quiere llevarnos. Ahora, todo esto nos lo habló Dios a ti y a mí. La pregunta no es si tenemos alguna religión, la pregunta es si estamos en la religión que Dios aprueba. Amén. Ahora, este mensaje no termina en juicio, no, 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 no. Esa no es la idea, termina en gracia. Dios tiene un increíble año, pero solamente hay una manera de lograrlo, a su manera. Solo así vamos a llegar a la meta. Ahora te tengo una extraordinaria noticia para terminar. Estas herramientas no las produces tú, Dios te las regala si tú quieres. Solo es cuestión de que quieras. ¿Sabes? Él lo va a hacer. Él va a hacer que Él sea lo primero. Él va a arreglar nuestra familia, nuestra relación con los demás y vamos a anhelar compartir lo que Él ha hecho para nosotros. Solamente necesitamos creerlo. Eso es lo que Dios quiere. Y termino diciéndote, ¿te acuerdas de las 3 cosas para sobrevivir en una isla desierta? Bueno, pregunté a la inteligencia artificial y me contestó algo que muchos no han contestado. Lo primero que necesitas para sobrevivir en una isla desierta es hacer algo para producir fuego. Eso es lo primero. Segundo,
tener un recipiente que aguante el fuego para poder hervir el agua que necesitas para sobrevivir. Y tercero, un cuchillo, un machete, una herramienta para cortar. No tu celular, no tu pareja. Esas son las tres cosas que necesitas para sobrevivir en una vida, en una isla desierta. Ahora, puros, limpios, ayudando al necesitado, libres del mundo. Son las herramientas de Dios no para sobrevivir, sino para un increíble 2026, para una vida increíble que Dios tiene para ti, para mí. Que Dios te bendiga. Vamos por el proyecto de Dios, que sea una realidad en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Aleluya, a mis dudas diré, Jesús, el sí, amén. Aleluya, a mis miedos diré, Jesús, el sí, amén. Jesús, el sí, amén. Jesús, el sí, yo confío que sigues sobrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad y tu misericordia en todos mis días me seguirán. Yo confío que sigues sobrando, que todo lo usas para mi bien. Tu bondad y tu misericordia en todos mis días me seguirán.